Solo esperemos que se comience a grabar la clase e iniciemos. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Buenos días para comenzar, disculpe. Buenos días. ¿A qué hora se va a terminar su clase? Disculpe. Lo mismo duraría. Lo que sucede fue que me tocó un compromiso personal ahí familiar y se retrasó un poco la clase, pero duraría lo que siempre dura, lo mismo. Ok, gracias. Bueno, entonces tengan todos muy buenos días. Como ustedes saben, esta ya sería nuestra segunda clase propiamente tal de ciencias políticas y vamos a agotar la agenda de la clase pasada, donde ya nos planteábamos ciertos conceptos básicos y comenzamos a hablar un poco sobre de qué va las ciencias políticas, discutimos un poco sobre ciertos medios de acceso al poder, como eran la guerra, etcétera, etcétera. Y más o menos debatimos un poco sobre ello. En ese sentido, se me hace de vital importancia decirle lo siguiente. Nos quedamos en la parte donde íbamos a entrar a conocer el concepto básico de las ciencias políticas, qué es ese concepto básico como tal. Y dentro de este concepto básico de las ciencias políticas, yo sé que, digamos, nosotros tenemos una idea de que normalmente lo que sucedió ayer, básicamente lo que sigue sucediendo hoy, nosotros tenemos una idea de que eso es política y que yo no me voy a meter con eso, no voy a perder amistades, o si a mí me gusta por deporte, pierdo amistades por política, pero en realidad eso no es política, eso es lo que conocemos como lo político. Aquí viene algo bien importante. Sucede que las ciencias políticas, al ser una ciencia, al tener un método establecido, una forma de qué hacer, eh, tiene que ver con un objeto de estudio, tiene que ver con unos elementos. En cambio, lo que nosotros vemos, lo que hacen los partidos políticos, lo que hacen los órganos de gobierno, ya sea la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo o la misma Corte Suprema de Justicia, no es política. Eso se llama o lo conocemos como lo político. Lo político es lo que las personas hacen desde el poder o desde las ciencias políticas, no es la ciencia política como tal. Por lo tanto, aquí hay ya una primera distinción, es decir, no es lo mismo hablar de ciencias políticas que de lo político. Por lo tanto, lo que los ciudadanos reclamamos, lo que el ciudadano reclama para decir yo soy apolítico, es decir, una persona sin política, en realidad no es que sean apolíticos, son personas que están alejados del fenómeno de lo político. ¿Por qué? A lo mejor no les gusta hablar sobre los partidos políticos, no les gusta pertenecer a un partido político y todo eso es comprensible por el mismo fenómeno. Todo lo que hacen los funcionarios, todo lo que hacen los mismos partidos políticos, llevan a la misma población a tener esta postura. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado es decir, bueno, yo no es que sea apolítico, me gusta estar alejado de lo político. Eso es una postura válida y una postura técnicamente correcta. Lo que no es válido es decir, yo soy apolítico, hablando sobre la política en sentido estricto, ¿no? Eso no se puede. Básicamente no podríamos relacionarnos entre sí y ahora explico el por qué. Sucede que lo más básico, si les llegaran a preguntar qué es la política o qué son las ciencias políticas, básicamente las ciencias políticas se basan en, o el objeto de estudio de las ciencias políticas es estudiar el poder. Por lo tanto, aquí hay una cuestión bien importante. Dice Salvador Ernesto, es lo mismo hablar, eso mismo hablaba ayer con mi jefe, ya que él dijo que no votaría porque era apolítico, o lo que corregí al decir que no era partidista. Más o menos por ahí está la discusión. A lo mejor no simpatiza con el quehacer de lo político, pero no es que él sea político, porque como vos mencionas, es tu jefe y entre él y tu persona hay una relación de poder, por lo tanto es una relación política. En ese sentido, si las ciencias políticas, su objeto más básico es estudiar el poder, hay que preguntarnos, antes de definir un concepto de ciencias políticas, ¿qué es el poder? Y
dentro de la lógica de qué es el poder, ustedes saben que le vamos a dedicar una unidad, pero en primer lugar, y si tienen dónde anotar, sería bueno que lo anotaran, el poder puede ser entendido de la forma más básica posible, ¿no? Es aquella circunstancia, y si pueden anótelo, es aquella circunstancia donde una persona logra que otra haga lo que él quiere. Repito, el poder es aquella circunstancia donde una persona logra que otra haga lo que él quiere. Me dicen si se quedan y si no lo vuelvo a repetir para entrar ya en la explicación como tal. ¿Lo puedes repetir una vez, porfa? Ok. Repítelo, por favor. El poder, ojo con esto, el poder es aquella circunstancia en la cual una persona logra, es aquella circunstancia en la cual una persona logra que otra haga lo que él quiere. ¿Qué significa esto o qué consecuencias tiene concebir de esta manera el poder? Dice Salvador, es un término cercano, bastante cercano a la manipulación. Dejemos esa participación ahí porque ya voy a entrar a ello. ¿A qué hace referencia este concepto de poder? En primer lugar, déjenme decirle que este es un concepto clásico de poder, porque el poder siempre se ha entendido como aquella capacidad, como aquella circunstancia donde una persona tiene facultades, tiene la posibilidad, independientemente de los motivos, de obligar al otro o que otra persona haga lo que él quiere. Básicamente es una relación de manipulación, es una relación, digamos, subjetiva. Pero, y aquí hay que tener sumamente cuidado, ese concepto es un concepto que en este siglo, en el siglo XXI, se va a superar, pero de momento, y ojo, de momento, todavía la forma de hacer política, de mantenerse en el terreno de lo político, todavía utiliza este concepto de poder, pero ya lo vamos a entrar en más detalle. Ahora bien, esta forma de ver el poder, donde, por ejemplo, yo fácilmente, vamos a hacer una demostración clásica. Veamos, quiero ver. Ya les digo por acá. Catherine Marisol Murillo. Puede encender su cámara. Le voy a hacer una pregunta. Catherine Marisol. Sí. Vamos a hacer... Ok, la esperamos entonces. Sí, le digo ahorita. Ok, perfecto. Ya verán lo que vamos a demostrar con Marisol. Marisol, le pregunto, ¿por qué encendió la cámara? Marisol, pregunta, ¿por qué encendió la cámara cuando yo se lo pedí? Porque usted me lo pidió y Y si se lo hubiera pedido, por ejemplo, Carla Michel o Fernando Ciprián, ¿lo hubiera hecho? Escucho un poco entrecortado. No sé si nos puede escribir mejor en el chat, ya puede apagarla, tranquilo. Mejor si otro compañero del grupo le hubiera pedido a lo mejor encender la cámara, ¿lo hubiera hecho? No sé qué pasa con la señal, pero veamos, voy a tratar de explicar lo del ejemplo. porque usted me lo pidió y usted mi licenciado. Ok, perfecto. Se escuchó, ya más o menos agarramos la idea. Ahorita explico, puede apagar la cámara y el micrófono, no hay ningún problema. Ojo con lo que trato de demostrar en este momento. Le pido a Catherine Marisol que encienda su cámara, que abra el micrófono, porque le voy a hacer una pregunta. Y ella, sin dudarlo, dice, sí, ahorita en este momento lo hago. Pero ella lo hace, y ojo con lo que voy a plantear, lo hace
Tal vez no, si usted no lo permite. Exacto. Ojo con lo que me está diciendo. Tiene a la base que yo se lo pida y la relación entre Marisol y mi persona es una relación de poder. ¿Por qué? Históricamente, la relación docente-estudiante siempre ha sido una relación de poder, una educación bancaria, donde el docente tiene la verdad y los estudiantes únicamente tienen que decir sí o únicamente recibir esa información. Y los estudiantes son vistos de una forma pasiva, es decir, como si no pudieran aportar algo a la clase, como si su visión del mundo, como si el conocimiento previo que tienen sobre lo que se está discutiendo en clase no tuviera importancia. Así históricamente se ha visto. Y así hemos sido educados, tanto ustedes como mi persona, nuestros padres. En la educación siempre es visto como el docente en un nivel jerárquico superior, si da una orden, debe de someterse. Las razones pueden ser muchas. En primer lugar, puede ser que si no le hago caso se puede enojar conmigo, si no le hago caso puedo tener repercusiones en mis notas, si no le hago caso hay infinitas o infinitos argumentos por los cuales se obedece. Sin embargo, a lo que queríamos llegar y lo que le pregunto es por qué no lo hubiera hecho si uno de ustedes se lo hubiera pedido. Y ahí, a lo mejor ella hubiera dicho que no, se hubiera negado, porque, y aquí viene el meollo del asunto del poder, no tendría una justificación para hacerlo. Es decir, no ven ustedes una figura que le pueda exigir esa orden o le puede exigir ese mandato. ¿Por qué? Porque ustedes como compañeros, ella se ve de igual a igual con ustedes, no ve una figura ya sea de autoridad o no ve legitimidad en la orden que se le pide. En cambio, en mi persona, ve una figura de autoridad o ve legítima la orden que se le ha pedido. Ella puede decir, él es el docente, hay que hacer caso. O es una pregunta de clase y en mi proceso de enseñanza-aprendizaje es legítimo que me hagan preguntas, por lo tanto yo obedezco. Independientemente cuál sea la razón, esa es una relación de poder. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, que el poder es aquella facultad que tiene una persona. ¿Para qué? O aquella circunstancia que tiene aquella persona para que el otro haga lo que él quiere. Y en este caso, yo quería que la compañera encendiera la cámara para demostrar el ejemplo del poder. Y así sucesivamente, el concepto de poder puede conocerse, y aquí se los voy a escribir en el chat, a contrario sensu. ¿Qué significa a contrario sensu? Ahorita se los explico. A contrario sensu. A contrario sensu significa dicho de otra forma o en sentido contrario. El poder no solamente puede ser visto como la facultad que tiene una persona para que el otro haga lo que él quiere. También el poder puede ser entendido en sentido contrario. Yo también puedo hacer, si tengo poder, puedo hacer que el otro no haga lo que yo quiera. ¿Sí? Eso también es una manifestación de el poder. Ahora bien, dice Kevin Edenilson, pero todo el que tiene poder tiene un mayor deber, ¿verdad? Y aquí hay algo importante lo que dice Edenilson. Es importante esto. Todo poder, independientemente cuál sea, si es un poder formal, cuando digo poder formal significa que ha sido adquirido legalmente. Puede ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial, incluso hasta mi persona podría ser un poder formal en el sentido estricto porque, digamos, hay una relación de enseñanza-aprendizaje y eso significa que yo les puedo dejar tareas, su obligación es entregarlas, etcétera, etcétera, pero ese poder para mí significa una responsabilidad. Pero lo que quiero rescatar del aporte de Edenilson es que todo poder formal y cualquier forma de poder lleva implícitamente una responsabilidad. Hay un deber ser. Todas las personas, nosotros esperamos que las personas que tengan poder hagan algo con el poder de una forma. No esperamos que lo hagan de mala manera. Nosotros esperamos un deber ser. Se lo podemos exigir. Ya en la realidad, ya en la práctica, como dicen algunos, este poder o esta forma de ejercicio del poder no siempre es de buena manera, no siempre es la forma que esperamos.
Por lo tanto, ahí se ven perjudicados. Y en ese sentido, este concepto de poder, y que es a lo que se va a dedicar las ciencias políticas, a estudiar el poder, o dicho de otra forma, y aquí esto también anoto, las ciencias políticas son, y aquí vamos a decir ya el concepto de ciencias políticas, el concepto básico, claramente. Las ciencias políticas se van a dedicar o son aquel estudio, ciencias políticas es aquel estudio de las relaciones de poder. Las ciencias políticas son aquel estudio de las relaciones de poder. O, dicho de otra forma, y rescatando lo que el compañero Salvador decía, también las ciencias políticas se dedican al estudio de las relaciones de obediencia o las relaciones o las formas de manipulación. Si se quedan, avísenme y yo repito. Díganme. Yo solo escuché que dijo es el estudio de las relaciones de poder, pero no sé cuál era el... Ese es el concepto básico de las ciencias políticas. Ah, ok, perfecto. Si alguien más se quedó, me dice, o si voy muy rápido, me detienen. Si hay preguntas, de igual forma me detienen y lo resolvemos. Por lo tanto, o dicho de otra forma, también se dedican a qué digo. Al estudio de las relaciones de obediencia. Al estudio de las relaciones de obediencia o, aparte también, a las formas de manipulación. Y esto es importante también. Las ciencias políticas también se dedican al estudio de las formas de manipulación. Con este concepto que hemos trabajado en este día, en este momento, sobre relaciones de poder, relaciones de obediencia, formas de manipulación, todo eso se encarga las ciencias políticas de estudiar. Por lo tanto, aquí viene algo básico y por lo cual no podemos decir que somos personas ajenas a la política. Por eso no podemos decir que somos ajenos, ¿no? Somos personas apolíticas. Sucede que nuestra vida cotidiana, es decir, el día a día, cualquier relación que yo tenga con otro sujeto, es una relación que tiene a la base el poder, son relaciones de poder. Yo despierto y en la mañana debo de hacer desayuno o debo de desayunar. Hay una relación de poder porque mi madre, mi padre ha decidido qué es lo que yo voy a desayunar. Y esa decisión tiene a la base también relaciones de poder económicas. Porque a lo mejor mi papá, mi mamá me dice, mira, hoy vamos a desayunar pupusas. Pero esa decisión, que mi padre o mi madre decida qué vamos a desayunar, tiene a la base una relación de poder económico. ¿Por qué? A lo mejor las posibilidades le permiten a mis padres decidir qué es lo que vamos a desayunar. Pero en otras ocasiones o en otras circunstancias, mis padres no pueden decidir, sino que dicen, vamos a desayunar y hay que comer esto, porque no tenemos otra opción. Y esas son relaciones de poder. ¿Qué es lo que consumo como alimento? Es una relación de poder y por lo tanto están inmersas las ciencias políticas en esa relación. Otra forma es, mira, cuando nosotros nos enfrentamos, y ustedes lo acaban de pasar recientemente, termino mi bachillerato, nos enfrentamos a una relación familiar. ¿Qué voy a estudiar? Y esto lo pongo de ejemplo personal. Cuando termino mi bachillerato, yo quería estudiar, yo quería ser físico matemático. Y mis padres hicieron una estira y encoge que yo me iba a morir de hambre si era físico matemático. En esta altura de mi vida me doy cuenta que a lo mejor no estuviera dando clase, pero estuviera en otro nivel profesional y a lo mejor de hambre no estuviera pasando. Pero no es queja, no es frustración, sino que a lo que voy yo es, ahí hubo un estira y encoge porque no tenía independencia económica, no tenía una vivienda donde irme, no tenía un montón de cosas que me ayudaban o me habrían ayudado para tener un cúmulo de poder y poder decidir qué estudiar. A lo mejor ustedes se enfrentaron a eso, a lo mejor otros no, pero sí hubo una negociación.
mira, yo quiero ir a la Universidad de El Salvador y mis padres quieren que vaya a una universidad privada, o viceversa. Yo quiero ir a una universidad privada y mis padres quieren que vaya a una universidad pública, que en este caso sería la UED. Y ese estira y encoge es una relación política, porque como les dije, al fin y al cabo, el poder, que es lo que vamos a estudiar como una relación, es aquella circunstancia en la cual a nosotros nos pueden exigir algo y nosotros nos vemos obligados o nos vemos en la situación de aceptar o de obedecer. Por lo tanto, esa es una relación política. Aquí dice de Nilsson, también existe la sede de poder, que es otro tipo de poder, ¿verdad? No, aquí hay que tener cuidado. No es otro tipo de poder. El poder tiene sedes. Y eso significa es dónde está el poder. No es que sea otro, sino que es el poder y hay que ver dónde está ubicado el poder. Pero eso lo vamos a estudiar en la unidad 3. Y ahí nos vamos a dar gusto con la sede del poder. ¿Dónde está el poder en sí? Y a partir de esto, de esta lógica de las relaciones de poder, un ejemplo para que quede claro y para demostrarles que no somos, naturalmente el ser humano no es un ser apolítico. Incluso Aristóteles llamó al ser humano un zoon politikon. Si quieren se los escribo aquí. Eso significa ser un animal político. El ser humano es un animal político y eso es lo que lo distingue de el resto de seres vivos, ¿no? Porque el ser humano es un ser político. Y dentro de esta lógica, para demostrarle esto, un ejemplo claro de relaciones de poder es cuando un bebé llora y su madre o su padre se enfrentan al llanto. Quizás culturalmente se le ha formado más a la mujer en el sentido de entender el llanto de un niño. A nosotros culturalmente, y esto es un error grave y profundo de nuestra sociedad, a los hombres como tal, como género, no se nos ha enseñado a interpretar el llanto de un niño, ¿no? Por lo tanto, si al futuro o si ya han pasado por esto, ustedes se lo pueden responder mejor. Si llegáramos a ser padres y nuestro hijo llora como padres hombres, ¿no? Nosotros solo oímos un llanto. Pero en cambio su madre interpreta ese llanto y sabe si es por hambre, si es por dolor, si es por sueño, si es porque necesita que lo cambien de ropa. Y aquí tiene a la base algo importante. ¿Por qué? La pregunta del millón es ¿por qué llora el bebé? Y el bebé llora es porque tiene una necesidad y no deja de llorar hasta que esa necesidad ha sido satisfecha. Por lo tanto, el bebé con un llanto logra que su madre haga lo que él quiere o que su padre haga lo que él quiere. Por lo tanto, cuando llora y llora por hambre, el bebé exige y da una orden y la madre y el padre se ven obligados en satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, si usted se cree que es apolítico, déjeme decirle que tuvo alrededor de 2-3 años donde todo lo que hacía era una decisión política y fue casi en su mayoría obedecía. Es decir, todos sus llantos, todos sus mal gustos de que no quería comer algo y lloraba hasta que le daban lo que usted quería comer, fue una relación de poder y por lo tanto ahí está inmersa la ciencia política. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto y ahorita es momento para aclarar. ¿Los escucho o los leo? ¿Todo claro? ¿O todo claro como la horchata? ¿O ustedes me dicen? Sí, licenciado, quedó claro, gracias. Excelente, entonces seguimos. Entonces, frente a esta lógica de establecer estas relaciones de poder, dice, pues por mi parte todo claro. Dice Astrid Azucena Solano, aquí hay algo bien importante con lo que ella pregunta. O sea, que no habría persona política, persona apolítica, apolítico va unido. Aquí esa es una pregunta importante. Dentro de todos los conceptos, dentro del concepto de poder que hemos hablado, no puede existir una persona apolítica. Lo que sí puede existir es una persona alejada del fenómeno de lo político, ¿sí? Como explicamos al inicio de la clase. Puede, o usted, mi persona, cualquiera puede estar en desacuerdo del quehacer
de la política nacional, que está referido al fenómeno de lo político, es decir, lo que las personas, los funcionarios hacen con el uso del poder, con el uso de las facultades legales que se le han atribuido. De eso podemos estar enojados, a eso le podemos atribuir un montón de argumentos de los cuales yo puedo decir, a mí no me interesa nada que tenga que ver con eso. Pero eso significa que soy una persona alejado o alejada del fenómeno de lo político. En cambio, no podemos existir como personas alejadas de la política, porque en la política está inmersa las relaciones de poder, y las relaciones de poder están inmersas en todas las relaciones humanas. Quizás podemos inventarnos hipotéticamente un ejemplo donde una persona pueda vivir sin política, pero ese es un caso que nosotros podamos elegirlo o inventarlo. Es decir, una persona alejada de toda la civilización, donde todo lo que sucede es a partir de lo que ella decida para sí misma y no tiene repercusiones en otra persona, pero encontrar un ejemplo puntual sería demasiado difícil, pero como les digo, lo podemos crear hipotéticamente. En este sentido, esta relación que tenemos docente-estudiante es política, la relación padre e hijo es política, la relación hermano-hermana es política, las relaciones novio y novia es una relación política, la relación que yo tengo con mi vecino incluso es política. Toda interacción entre seres humanos es una relación política, está inmersa una relación de poder. Por lo tanto, y para ir avanzando, las ciencias políticas, como ya dijimos, se encargan de estudiar estas relaciones de poder, estas relaciones de obediencia, las formas de manipulación, pero también las ciencias políticas tienen un interés particular. Es decir, si bien estudian estas relaciones de poder, siente particularmente atracción por una. No quiere decir que es la única, pero es la que más le gusta estudiar. Le gusta estudiar a la autoridad. Y antes de avanzar, leo las preguntas que hay por acá. Incluso en la anarquía existe la política porque son guiados por un líder. La misma anarquía es una postura política, eso es correcto. De nada, Astrid. Entonces les decía, la política como tal siente una peculiar o una particular atracción por estudiar la autoridad, que es una de las formas de ejercer el poder, es una de las formas de las relaciones de poder. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué es la autoridad en sí? ¿A qué hacemos referencia sobre qué es la autoridad? Y los escucho y los leo porque es importante este día ya quitarnos una mala idea que tenemos de autoridad y ya lo van a ver por qué. Los escucho, los leo, si no les pregunto, porque les va a dar risa la idea que tenemos de autoridad y esa no es. ¿Nadie tiene ni idea de qué es autoridad? Sin buscar en Google, obviamente. Poder adquirido o respeto ganado. Sí, tiene que ver con la autoridad, con un poder adquirido o con ganar respeto. Eso también tiene que ver con autoridad. Otro concepto. Quiero ver, le vamos a preguntar a... Veamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Lo escucho? ¿No? Entonces pregunto. Yo podría definir como una facultad o como un derecho que obtiene una persona para liderar, mandar o guiar a otros, aún bajo su propio definir. Sabemos que en ocasiones obedecemos, aunque nuestras creencias vayan en contra de esto. Ok, muy bien, me parece bien, Salvador. Y según Jennifer Michel, dice que es la facultad o derecho de mandar o gobernar personas que están subordinadas. Ese concepto creo que es del diccionario de Oxford, no me equivoco, pero está muy bien. Ya hacen referencia a estas participaciones que hemos tenido a la idea de que autoridad tiene que ver con una facultad o un derecho, y eso es importante. Ya vamos a ver por qué. Dice Ronald Alberto Marín, aquella oportunidad de ejercer a voluntad propia su poder dentro de los límites del derecho, la cual ha sido ganada. Esta ya es una definición más compleja
y tiene que ver con autoridad, porque tiene que ver con la libertad que tengo yo de ejercer el poder que se me ha atribuido. Eso es importante. Alguien da órdenes a otras personas. Más o menos por ahí va también la cuestión. Aquí voy a hacer una pregunta. Le pregunto a Alba Prenderos. Le pregunto a Alba. No es necesario que encienda la cámara. ¿Usted cree que la Policía Nacional Civil, es decir, cuando yo salgo a la calle, veo a un policía y este policía me detiene y me dice, deténgase que yo soy autoridad? ¿Cree que es cierto lo que me dice el policía? Le pregunto a Alba Render. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ellos tienen como la responsabilidad o el trabajo de mantener un orden en la sociedad. Así es. Pero en sí, yo considero de que sí, ellos tienen la autoridad para decirnos a nosotros no qué hacer, pero sí tienen como la autoridad sobre nosotros de decirnos lo que, ¿cómo decirlo? Como de decirnos lo que está bien y no. Okay. Como el ejemplo que usted puso, ¿verdad? Que se parara ahí y ellos tienen la autoridad de ver qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. Porque el trabajo de ellos es mantener el orden en la sociedad. Entonces, si ellos ven que una persona está alterando el orden, ellos tienen la autoridad para detenerla. Ok, excelente, me parece. Ahora sí, decime, Ovidio. Ellos son la autoridad del país, son quienes están encargados de llamarnos la atención o de imponernos la ley si nos ven o nos ven en la calle, digamos, haciendo un acto delictivo. Ok, no sé si alguien tiene otra postura frente a la idea de que la Policía Nacional Civil, es decir, los agentes, los policías como tales, son autoridad. No sé si hasta el momento hemos creado el consenso de que sí lo son. ¿Sí, Salvador? Dentro de su ámbito sí son autoridad, pero recordemos que la imposición de ley es una imposición verbal más no de fuerza, ya que según la ley no están autorizados a hacer esto, a menos por razones mayores. Ok, solo se escuchó un poco entrecortado, pero más o menos escuché la idea. Vamos con la última participación de Esmeralda. Le escucho, Esmeralda. Buenos días, licenciado. Yo no estoy de acuerdo con los comentarios de nuestros compañeros, porque en lo que he estudiado, un agente de seguridad no tiene la facultad de revisar el celular a una persona. Para eso se necesita orden judicial. Ese sería mi comentario. Excelente. No tiene. Yo estoy de acuerdo con la opinión anterior también. Dígame, Marlene. Yo estoy de acuerdo con la opinión anterior también. Se supone que se necesita una orden judicial para revisar los teléfonos, porque como no solo te pueden decir, dámelo, te lo voy a revisar. Excelente. Para entrar ya solo déjenme entrar en algo bien puntual, sumamente puntual. Aquí la pregunta clave, más allá de decirles los policías, los agentes, y ojo con la palabra que estoy usando, los agentes, ¿son autoridad o no? Hay que preguntarnos lo que dice Jonathan Ríos, ¿no? Dice, ¿autoridad o agentes de seguridad? Los policías no son autoridad, son agentes de seguridad. Y aquí tiene que ver con algo, y lo voy a explicar y lo voy a definir de la siguiente manera. Y vamos a aclarar y ya vamos a empezar a dar consejos legales, los vamos a empezar a enfrentar a esto, y esto es importante para nuestra carrera, y ya les van a tocar vivir circunstancias por las cuales es necesario conocer lo siguiente. Sucede que la policía como tal, como institución, sí es una autoridad, pero cuando hacemos referencia a la institución como tal y a los encargados de dirigir esa institución. Es decir, esa autoridad, aquel agente que tiene a cargo la Policía Nacional Civil o
digamos, la subunidad, la unidad de tránsito, etcétera, etcétera. Porque autoridad, vamos a entender como autoridad, y aquí era importante sus participaciones, aquella facultad o aquel derecho, aquel uso que tienen ciertas personas de dirigir o de tomar decisiones, pero que se le han atribuido legalmente a ella. Es decir, y aquí hago un paréntesis, si se sienten que voy muy rápido, tranquilos, la grabación les va a quedar para que la puedan consultar. Es decir, sí es autoridad aquel policía que es director de la Policía Nacional Civil, aquel inspector que tiene a cargo una unidad, el de la unidad de tránsito, el de investigación, el de 911, porque tienen a cargo la dirección de esa institución y de esa sede policial. Pero ya el agente en concreto, ya el policía físico que nosotros vemos y que nos dice, hey, párate ahí, que como culturalmente lo conocemos, él no es autoridad, él es un agente de seguridad y aquí vamos a ver por qué. Sucede que, como decía Esmeralda, como también dijo, si no me equivoco, Marlene, los policías como tal no tienen autorización de registrar, de pedirnos nuestro celular, de un montón de cosas, y aquí les voy a dar contexto. Me siento engañado, dice Ovidio. Licenciado. Dígame, David. Es que me estaba bajando del autobús, pero ¿quiénes son autoridad? Me disculpa, eso necesito saber. Autoridad son aquella persona que tiene la facultad, que tiene el derecho o aquella, digamos, potestad de dirigir una institución, de tener a cargo la toma de decisiones para administrar una institución. Ellos son autoridad. Por eso decía que un policía puede ser autoridad, pero, muchas gracias. Pero el que está a cargo de la institución como tal, el que tiene a cargo la dirección administrativa de esa institución o de alguna subdelegación o una área específica. En ese sentido, explico algo. Los policías como tal no pueden detenernos a primas y primeras solo porque quieran, ¿sí? Pero hay que darle contexto, es decir, yo puedo ir caminando por la calle y un policía no me puede detener solo porque sí. ¿Qué pasa en el país? Es cierto, sucede. Pero ahora bien, ellos tienen la potestad o la facultad desde ser policías de detenernos, de pedirnos el documento, de consultar si no tenemos antecedentes judiciales, si no tenemos órdenes de captura, y a lo mejor en ciertas circunstancias pueden hasta registrarnos. No pueden solo porque sí, o al menos no deberían hacerlo solo porque sí. Lo que sucede es que existe algo, y aquí hay algo bien importante que ustedes deben de conocer, que hay un término que se llama flagrancia. Ojo, flagrancia, y se los voy a escribir para que no lo confundan con fragancia. ¿Sí? No es perfume lo que estoy hablando. Se llama flagrancia. Ya le doy la palabra. ¿Okay? La flagrancia es un periodo, y ojo con esto, es un periodo, un término de 24 horas que cuentan a partir desde el cometimiento de cualquier delito. Existe un periodo que se llama flagrancia, son 24 horas. Y dentro de esas 24 horas, ojo con lo que voy a decir, si por ejemplo existe un robo, digamos, le roban su vehículo, a partir del momento en que le roban su vehículo, hay 24 horas donde la policía y cualquier ciudadano, ojo con lo que estoy diciendo, cualquier ciudadano puede detener a la persona que le ha robado su vehículo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que le robaron el vehículo a mi vecino y me di cuenta quién es y lo veo caminando en la calle dentro de ese periodo de 24 horas. Ojo, solo durante el término de esas 24 horas yo lo puedo capturar, puedo hacer una captura ciudadana, una detención ciudadana y no entro en delito porque estamos en términos de la flagrancia. Por eso es que los policías normalmente nos detienen y nos registran, porque naturalmente no podrían, porque andan en búsqueda, andan investigando un posible delito. Esa es la excusa o es la justificación por la cual nos detienen y nos registran. Ahora bien, para quitarnos el celular, para revisar el celular, eso es ilegal. Si no hay una orden judicial, es imposible. Y no es que van a venir el policía y nos va a decir, miren, aquí está una orden judicial, denme su celular, dice el juez que se lo tengo que quitar.
aún con orden judicial, no es competencia del policía revisarlo. Me lo puede capturar, me lo puede poner en captura el celular, pero no es él quien lo revisa. Si lo revisa él, está cometiendo un ilícito, está cometiendo una falta grave en realidad. Por lo tanto, no es cierto que nos tienen que quitar el celular, porque ya hay casos. Incluso en el 2018 estuvimos en la universidad con una compañera que incluso estuvo alrededor de 2 años y medio en la cárcel porque le quitan su celular, se lo comienzan a revisar y desde ahí montan. Es decir, empezó el policía no a revisarlo, sino a mandar mensajes y a crear prueba para meterla a ella, la meten en cárcel de mujeres por una supuesta extorsión y se montó todo un caso. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido. De igual forma, y ya leo todas las preguntas que están en el chat, de igual forma, no todos los policías tienen la capacidad, cuando vamos en nuestro vehículo o vamos en el vehículo de otra persona, no es que cualquier policía puede detenernos, solo lo pueden hacer los policías que están adscritos a la delegación de tránsito y mucho más aún, no nos pueden decir que nos bajemos si no hay una orden judicial, ni nos pueden revisar el vehículo, porque el vehículo, a pesar de ser un bien inmueble, es propiedad privada y todo aquello que tenga que ver con derechos de privacidad, de propiedad, están ligadas a revisión o pueden ser inspeccionadas únicamente con una orden judicial. Por lo tanto, claramente, y yo se los digo, a mí me ha pasado, estaba en 2º año de la carrera y yo conocí esto, aprendí esto y le dije a un policía que no tenía el derecho, que yo tenía, que no tenía la facultad legal él para pedirme lo que decía. Yo tenía derechos y me puse de tú a tú con un policía, cosa que no se la recomienda que lo hagan. Saben en qué término, obviamente no me detuvieron ni nada, pero sí hubo fuerza, hubo aplicación de la fuerza para registrarme, me quitaron el DUI para ver si no tenía antecedentes penales, si no tenía orden de captura, etcétera, etcétera. Un montón de problemas que se dieron, que suceden. No les recomiendo que lo hagan, pero sí lo pueden hacer. Aquí, lo importante, si se enfrentan a un caso así o a una circunstancia así, en esta altura de la época en la que vivimos, un policía le tiene mucho miedo a que saquemos nuestro celular y lo grabemos, y más aún, que nosotros antes de entablar cualquier pregunta, entablar cualquier diálogo con él, iniciemos preguntándole su número policial. ¿Sí? ¿Se han fijado que en esta parte o acá tienen un número? Si nosotros se los pedimos, se intimidan porque los podemos individualizar y los podemos denunciar. Por lo tanto, tengan cuidado, no con eso que cualquier policía se lo va a encontrar en la calle y le van a decir, déme su número policial. No es así. El número de identificación policial no es tan así, sino que hay que saber en qué momentos usarlo y hay que saber en qué circunstancias expresar y reclamar derechos, porque nos podemos meter en más líos de los que pretendemos salir. Acá leo un par de preguntas. Dice Fernando Cibrián, ¿qué sucede si lo agarra después de 24 horas? Una vez concluido el término de la fragancia, digamos, se precluye ese término y ya solo la policía puede capturar y detener. Si lo hace un ciudadano, si lo hago yo, ya entro en un delito que se llama privación de libertad. Si bien es cierto, lo hago para capturarlo y entregarlo a la justicia o como ustedes lo quieran llamar, pero ya no estoy dentro de ese periodo que tenemos ese derecho o esa obligación como tal. Ahí ya cometemos nosotros un delito que se llama privación de libertad. Dice Jonathan Mauricio Berganza, entonces si estamos en un lugar público y transito como un parque y no estamos incumpliendo ninguna norma ni violando la ley y me quieren revisar los documentos, tengo el derecho a cuestionar sobre por qué lo hacen. Sí, pero hay que tener cuidado, no entrar de forma agresiva ni defensiva, sino que con gusto, señor agente, ¿cuál es el objetivo de revisar mis documentos? Hay que hacer entablar ese diálogo. No es necesario decir, ¿para qué yo tengo mis derechos? Ahí nos vamos a meter en líos, nos vamos a meter en una forma defensiva y ante los agentes de seguridad vamos a parecer que queremos ocultar algo.
Por lo tanto, sí se lo podemos preguntar, pero no está de más si solo nos piden el documento para consultarlo. A lo mejor es una revisión rutinaria, no hay que entrar en conflicto de primas a primeras. Conozco a varios que los han detenido entonces. La verdad es que sí. La Fuerza Armada menos, la Fuerza Armada no puede detener. Incluso por eso se han fijado que ahora salen grupos a patrullar y siempre anda un policía. La Fuerza Armada solo puede detener y revisar personas si anda en presencia un agente de la Policía Nacional Civil. Sin ellos no pueden hacer esta rutina porque ya constitucionalmente la seguridad civil le corresponde mantenerla a la Policía Nacional y no a la Fuerza Armada ni al Ejército, ¿no? Por lo tanto, un soldado o un militar puede detenernos y revisarnos siempre y cuando ande bajo la supervisión. Y esto, si no lo sabían, siempre se han fijado que sale un grupo de soldados y anda un policía. El policía es quien está a cargo de ese grupo que anda patrullando, y es por eso, ¿no? Un agente policial sin el típico chaleco de tránsito no puede quitar vehículos o documentos. No pueden, la verdad no puede, salvo que se le haya dado una orden escrita que es un agente, digamos, que no pertenece a la sección de tránsito, pero se le dio la orden que fuera a ejecutar una revisión a cierta parte con temas relacionados a tránsito como tal. Lastimosamente se abusa mucho del poder que tienen. Se puede denunciar a un agente policial porque le pegue a alguien, sin duda alguna se puede hacer, y se puede procesar a un agente de seguridad por golpear y hacer uso indebido de la fuerza. Cuando quieren entrar a una vivienda, ¿necesitan una orden judicial? Sí. Con respecto a esto, solo voy a decirles un dato interesante. Si un policía o un grupo de policías llegan a nuestra vivienda y quieren entrar, no pueden. Tienen que demostrar que llevan orden judicial y normalmente llegan acompañados de un fiscal. No van solos, así que no los dejen entrar. De igual forma, aquí esto se los voy a decir. La ley protege ustedes saben que si yo me doy cuenta y vi a alguien cometer un delito y lo encubro, si yo lo encubro, entro también en delito de encubrimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi hermano cometiera un delito y se está escondiendo en mi casa y llega la policía a tocar la puerta y me dicen que quieren entrar porque andan buscando a mi hermano, yo puedo decir que mi hermano no está en mi casa y que necesito una orden judicial para dejarlos entrar. Y como es mi familia, es parte de mi familia como tal, no estoy cometiendo el delito que cometería si encubro a otra persona que es ajena a mi grupo familiar. Esto para que lo manejen. Dice Denilson, conozco a alguien que estudia Derecho como nosotros y en una ocasión los detuvieron o golpearon y reclamaron su derecho, que estaban cometiendo una falta, y esto lo golpearon solo en el rostro y los llevaron a las Bartolinas 3 meses, solo que para que sanara no tuvieron pruebas para demandarlo. Es complicado en realidad hacer todo eso. De igual forma, hoy en día, como les digo, tener un celular a la mano, hacer en vivos, si es una emergencia hay que hacer un en vivo, eso es sumamente importante. Se puede denunciar a un policía porque te agreda físicamente. En la ley orgánica de la PNC establece el número artículo 13, justamente. Si se puede. Ok, por acá vi que Karina Lisset había levantado la mano. No sé si ya respondió su pregunta o aún tiene una duda con respecto a lo que No, solo, licenciado, solo quería dar un ejemplo. Dígame. En una circunstancia, yo andaba en un parque turístico y estaban unos soldados en una esquina y estaban unos jóvenes con sus teléfonos, normal. Okay. De la nada ellos se levantaron, les agarraron los teléfonos y no sé, bueno, los agarraron, los tiraron al suelo, los quebraron el chip, les quebraron todo y les pegaron. Y a la definición no les dijeron nada, solo hicieron eso y los muchachos se pusieron a llorar. Ese es el comentario. Ok, perfecto. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, esto es un común y corriente que cometemos los ciudadanos. Nosotros decimos, es que no hicieron nada y los denunciaron. Pero, ¿qué denuncia pusieron? Ojo, hay que distinguir. A veces nosotros creemos que hemos denunciado a alguien, que hemos demandado a alguien, y en realidad no lo hemos hecho. No hemos presentado nada, o a la hora de denunciar decir, no, porque me voy a meter en problemas. Hay todo un
fenómeno cultural de por medio. No es que no se haga nada, ya se han destituido policías, se han destituido militares, soldados por sobrepasarse de las facultades que legalmente les corresponden, ¿no? Por lo tanto, nosotros también como ciudadanos vemos que están cometiendo una injusticia, una ilegalidad con alguien y preferimos ignorarlo. Entonces, por un montón de cosas similares es que suceden estas cosas. Para seguir avanzando y para tener claro todo este tema de la autoridad, hay algo bien particular. Voy a comenzar a hacer una serie de preguntas que ustedes se las pueden responder ahí donde si llevan un cuaderno o algo. Por ejemplo, el poder puede, digamos, ejercerse, o la autoridad puede ejercerse, digamos, de una forma que esté desvinculada, es decir, que esté separada de la legitimidad. Es decir, por ejemplo, si yo les pido, de repente puedo agarrar a cualquiera y preguntar Valeria, Lázaro, Catherine, Manuel, les hago una pregunta, a lo mejor esa pregunta tiene legitimidad, ¿no? Es decir, puedo ejercer esa, abro comillas, autoridad con ustedes, porque es legítimo que como su profesor les pregunten. Pero de repente yo les diga, mire, todos el día jueves en Metrocentro a las 2 de la tarde me van a entregar $3, y pues sí, tal vez les doy un punto. A lo mejor ahí, en esa solicitud, en eso que les estoy planteando, no hay legitimidad. Es decir, ustedes no lo ven como qué extraño que el licenciado nos pida $3 y nos ha reunido a todos en Metro, y como que no es legítima la orden, y podemos ya comenzar a, digamos, a especular, podemos a crear conflicto. A lo mejor, aunque no parezca legítimo, algunos van a ir, otros no, otros me van a denunciar, otros me van a decir, no, 5 le voy a darle, y empezamos en un debate, ¿no? Sucede que esta autoridad se puede ejercer sin legitimidad, y ojo, pero esa autoridad está, digamos, corrupta, no es tan fuerte. ¿Por qué? O esa orden no está fuerte. A veces se obedece, se hace ejercicio de la autoridad y la gente obedece, o las personas, los ciudadanos, obedecemos a esa autoridad más por miedo que por encontrar o por vernos como una exigencia legítima. Es decir, con el tema de los policías, ¿no?, y de los agentes de seguridad que hemos estado hablando, a veces las personas prefieren darle el celular, prefieren dejar que cometan ilegalidades porque nos da miedo lo que pueda suceder después, ¿no?, de eso. Como dice Salvador, yo le doy 20, pero tenemos a la base un montón de cosas y problemas, ¿no? Por lo tanto, esta es una pregunta que ustedes se pueden resolver. ¿Se puede ejercer la autoridad sin legitimidad? Y eso lo discutimos mañana, si quieren, al inicio de la clase, y ya van a ver por qué. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿existe el poder en una persona o existe en un colectivo? Es decir, en un grupo de personas. Esa es una pregunta que hay que reflexionar a partir de lo que hemos estado hablando. ¿Qué quiero decir con eso? ¿El poder está en una persona o en un grupo de personas? Y por último, hay que plantearnos cuántas formas o en cuántas formas se puede justificar el uso del poder o el poder en sí mismo. Dicho de otra manera, ¿cuántas formas de poder podemos conocer o podemos ver en la realidad nosotros? Y aquí les voy a plantear más o menos unas, y ustedes buscan otras formas de poder. Por ejemplo, la ley es una forma de poder, porque a mí la ley me permite planificar mi clase, me permite crear ciertas actividades evaluadas, y frente a eso yo poderles exigir a ustedes como estudiantes. Por lo tanto, la ley es una forma de poder. Otra sería, por ejemplo, esto ya más o menos lo debatimos, es la religión. La religión es otra forma de poder, porque existe la amenaza de, al no cumplimiento de ciertas cosas, no vamos a pagar aquí, vamos a pagar allá arriba. Y esa es una forma de poder, y que nosotros podemos decidir o darnos cuenta si es legítima o no. Y no estoy diciendo que creer en Dios es malo, sino que estoy diciendo que el credo
el mismo uso en el discurso de hablar de Dios puede convertirse en una forma de poder. ¿Por qué? Muchas personas utilizan la religión como medio al poder o como una forma de acceso al poder. Otras lo utilizan como forma de acceso a temas económicos, etcétera, etcétera, y podemos sacar conclusiones. ¿Qué otras formas puede tener el poder? Y eso piénselo, respóndanlo y lo debatimos en la siguiente clase. Ahora bien, a partir de todo lo que hemos hablado, a partir de todo lo que hemos dicho, ¿cómo creen, y en esto lo digo, cómo podemos concebir entonces a la autoridad como una autoridad política? ¿Qué creen que existe esta idea de autoridad política? O más bien, ¿qué es la autoridad política? ¿Ustedes tienen una idea de qué es la autoridad política? ¿Los escucho o los leo? En una institución pública exige una renta monetaria que no es aplicada en el reglamento. Es ilegal que en estos retengan papeles por no cancelar esas cifras. Hay que darle contexto a esa pregunta de Nilsson, pero la respondemos al final si crees. Dice Jonathan: poder civil, poder político, poder social, poder cultural, poder económico, poder religioso. Muy bien, existen más formas también. Les decía. Aquella propiedad moral según la cual los estados pueden coaccionar a las personas de forma no permitidas a nadie más. Es correcto. Esa es una... lo debatíamos en el grupo 2, eso, esta parte de autoridad política, y se me preguntaba qué era. No sé si me hace el favor, Jocelyn, de dictarle a los compañeros el concepto de autoridad política, y ahí yo me dedico a explicar qué es ese concepto como tal. Joana, mi nombre. Perdón, la confundí. Lo siento, Joana, díganos o díctenos por favor para que los compañeros tengan ahí qué es la autoridad política. Aquella propiedad moral según la cual los estados pueden... Tranqui, despacito. Es aquella propiedad moral según la cual... Perdón, aquella propiedad moral según la cual los estados pueden coaccionar a las personas de forma no permitida a nadie más. Ok, perfecto. Veamos entonces este concepto de autoridad política. Sucede que autoridad política ya no lo vamos a ver como el concepto de autoridad, donde es aquella persona que está a cargo de la administración, de tomar decisiones, de hacer uso de sus facultades para administrar y dirigir una institución o al grupo de personas, sino que en este caso autoridad política está referida a cómo actúa la autoridad, pero la autoridad desde el Estado como tal, es decir, desde el Estado en su totalidad. Por ejemplo, cómo vemos la autoridad del gobierno, cómo vemos la autoridad de la misma ley, cómo vemos la autoridad de la Asamblea Legislativa. Bueno, esta autoridad es una autoridad política y es una propiedad moral, es decir, cuando hablamos de moral, y esto lo vamos a ver el otro ciclo cuando estudiemos ética, la moral es como aquella especie de idea que nosotros tenemos de que nos va dando la pauta de cómo comportarnos, que nos establece ya circunstancias en las cuales podemos actuar, cómo debemos de actuar. Por lo tanto, digamos, la autoridad política tiene formas de exigirnos obediencia, tiene formas de exigirnos con un comportamiento que solo es una forma exclusiva para los estados y no para otras formas de autoridad, o que no es permitida para otra persona. Por ejemplo, yo no los puedo obligar a pagar impuestos
A lo mejor puedo ser una autoridad en el aula, pero yo no les puedo cobrar un impuesto por recibir mi materia. Yo le digo, miren, fíjense que esas lucecitas azules son caras. Le voy a cobrar un impuesto para que se vea bonita la clase. Eso es imposible, parece hasta ridículo. Pero si el Estado nos dice, miren, el siguiente mes va un impuesto para esto y ahí va. Nosotros a lo mejor podemos protestar, podemos decir que no y que no sé qué, pero si no nos da la protesta, si no nos dan los números como poder social que somos para cambiarlo, el impuesto va a llegar y se nos va a exigir ese pago de ese impuesto. Aquí vi una pregunta, dice Lázaro, Nuevas Ideas es un ejemplo de una nueva autoridad política en el país debido al triunfo que ha obtenido en las elecciones. Ya en sí, si asimilamos Nuevas Ideas desde el presidente de la República, ya eran autoridad política. Ya nos piden un comportamiento. Bueno, los resultados de ayer ya es el resultado de una autoridad política que se ejerce desde el Ejecutivo. Todavía no podemos hablar que son autoridad política porque no han tomado ninguna decisión como Nuevas Ideas. Hasta el momento el país no tiene una sola decisión que tiene a la base una decisión del partido Nuevas Ideas. Eso va a ser a partir del 1 de mayo. ¿Por qué? Nuevas Ideas no tiene una sola cuota de poder vigente a la fecha. Porque el presidente pertenece al partido Gana. Todas sus decisiones son, si las queremos ver en sentido estricto, desde Gana. Ahora bien, Nuevas Ideas, desde el 1 de mayo, es decir, estamos a 2 meses de ello, comenzará a tomar decisiones, ¿sí? Por lo tanto, esa autoridad política a la que hace referencia Lázaro, lo vamos a ver reflejada por primera vez desde el 1 de mayo. Eso es más o menos por ahí. Y les decía entonces, esta autoridad política tiene esa capacidad de exigirnos de formas que solo es posible que ella lo haga o que es exclusiva de los estados. Y esto se llama hiperlegitimidad. Es decir, es aquel estadio, aquel momento donde los estados, desde el derecho, desde la posición en la que están, nos pueden exigir a nosotros como ciudadanos. Y solo es posible ese nivel de exigencia a los estados como tal. Y en ese sentido, la hiperlegitimidad, es decir, tienen la justificación legal y política para exigirnos eso, se llama tener el monopolio de la violencia, ¿sí? Es decir, el Estado como tal tiene el uso exclusivo del monopolio de la violencia. Y en esto me voy a detener un poco para terminar la clase porque esto es sumamente complicado lo que voy a decir. El Estado, y ojo con eso, tiene el uso exclusivo de la violencia. O dicho de otra forma, el Estado es quien hace o quien goza el ejercicio del monopolio de la violencia. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué monopolio? Nadie más fuera del Estado, ojo con lo que estoy diciendo, solo el Estado puede ejercer la violencia de forma legítima. Es decir, nos pueden golpear, el Estado puede llegar a la aplicación de la fuerza porque la misma ley se lo permite, ¿sí? Y es de uso exclusivo del Estado. Mi persona, su persona no puede hacer uso de la violencia. La podemos llegar a ejercer, sí, pero es ilegítima. Si un día ustedes no me entregan un parcial, yo no voy a llegar a sus casas, bueno, ábranme la puerta y a golpearlo, y para adentro, a hacer el examen. No puedo hacer eso. Si lo hago, más que irme preso, sería ridículo porque no tengo legitimidad, ni legal, ni social, es decir, ni siquiera ustedes me han depositado esa cuota de legitimidad para que yo les pueda exigir con violencia esas cosas. El Estado, en cambio, sí lo puede hacer. Por ejemplo, existen, digamos, procesos en juzgados donde fácilmente nos pueden dar una cita y nos dicen, va, tiene que presentarse al juzgado. No llegamos, no importa. Suspenden la audiencia, la programan para otro día. No llegamos, no importa. Se suspende y se programa para otro día. La siguiente vez, si nosotros no llegamos, el juez puede dar una orden de apremio y eso significa que nos van a llevar al juzgado con la policía o nos van a llevar a donde nos estén citando, porque el Estado necesita que nosotros lleguemos y lo puede hacer cumplir aún por la fuerza.
Por lo tanto, ese uso legítimo de la violencia es exclusivo de los estados. Y eso se llama hiperlegitimidad, y todo esto que les estoy planteando lo dice alguien, un autor francés que se llama Pierre Bourdieu, que lo vamos a estudiar más adelante. Dice Ovidio, en el parcial pondrá análisis como estos o conceptos de los que hemos visto y anotado. Es un juego de todo acá. Hay mucho análisis, ciencias políticas es de mucho análisis, pero también no hay grandes conceptos que aprenderse, entonces se los puedo preguntar. En ese sentido, como les decía, existe entonces, y si pueden leerse ya un poco para la clase de mañana, algo que se llama legitimidad política y obligación política, que es algo que vamos a debatir, es algo con lo que vamos a iniciar la clase de mañana. Por lo tanto, como les decía, la autoridad política, ya resumiendo esto último, tiene que ver con algo que se llama hiperlegitimidad, que está a la base con el uso legítimo de la violencia por parte de los estados. Es decir, solo el Estado puede ejercer la violencia de forma legítima. Fuera de ella o fuera del Estado se puede ejercer, si no veamos continuamente el tema del crimen organizado, del narcotráfico, de la violencia. Ahora en pandemia, por ejemplo, cuántas agresiones intrafamiliares hubieron, es decir, los espacios pequeños, el calor, y no hay que justificar esto, pero son factores que llevaron a elevar los índices de violencia intrafamiliar. Hubo ejercicio de violencia, sí. Crecieron, sí, pero no fue legítima porque no era el Estado haciendo uso de la hiperlegitimidad o de su autoridad política. Puede escribir lo que tendremos que leer ahorita. En este momento se los pongo. Ahí están otros conceptos que más o menos se tienen que ir a leer. Entonces, ahorita dejo un espacio para preguntas. Ustedes me dicen y abrimos el espacio para preguntas. ¿Los leo o los escucho? ¿No hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Ok, si no hay comentarios, hago otra pregunta.